No busques las verdades de la palabra de Dios fuera de Jesucristo. Él te las revelará en su palabra. Ven, visítanos en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos de 7 de la mañana a 10 a.m. Bienvenidos a Jesucristo, el verdadero camino. Los esperamos. Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino. Un gozo de verdad poder compartir con ustedes esta noche maravillosa que me ha sido delegada primeramente por Dios, su Espíritu Santo, y por nuestras autoridades. Esta es una responsabilidad muy hermosa, de verdad, que estar aquí. Siempre anhelo volver a estar aquí al podio y poder compartir con ustedes lo que de alguna manera el Padre, a través de su Espíritu, nos transmite, que le traigamos al pueblo para que disfrutemos todo de su palabra, su misterio, su mensaje. Antes de iniciar, quisiera hacer un breve testimonio y hacer una oración. Cuando la pastora me hizo la comunicación de estar aquí trayendo la palabra, ya yo había iniciado una enseñanza, porque siempre me gusta para apoyar aquí tener una enseñanza lista. Y como todos estos días hemos estado hablando de estos libros, Daniel, Apocalipsis, Jeremías, y todos ellos llevan una serie de lo no literal, de que tiene cosas que hay que rebuscar, que hay que buscar, que escudriñar la palabra. Y entonces estuve preparando algo sobre la hermenéutica, el estudio de lo figurado de la Biblia. Y tenía esa clase lista, se las puedo mostrar aquí. ¿Ve? Pero resulta que ya había comenzado con otra cosita. Y entonces yo le hago el comentario a mi esposa sobre el título que trae esta enseñanza. Y ella me dice, oye, pero qué bonito, ¿por qué más bien no trabajas con esa? Pero eso fue ayer, en la mañana. Y resulta que digo, oye, pero es que estoy, si acaso por la mitad, y voy a ver si puedo, me da tiempo, si no, bueno, ya tengo lista la otra. Y ayer fue un día bien complicado con las cuestiones de visitas médicas y tal, y resulta que en la noche también se me hizo un poco mientras escuchaba la enseñanza y las oraciones, y cuando se hizo tarde ya tenía mucho sueño, pero me levanté temprano hoy y empecé a lograrla y la elaboré. Y entonces, y escuchando todos estos comentarios de lo que nos ha estado enseñando, inclusive lo que nos ha enseñado el pastor últimamente, sobre esa herencia, sobre esa herencia que tenemos compartida con ese Salvador nuestro, con ese hermano mayor, y por eso llegó ese título bello, hermoso, de ese regalo, el regalo más costoso, el regalo más hermoso, y ese es el título de la palabra de hoy. Así que primeramente, pues, como había dicho, vamos a hacer cerremos nuestros ojos y pidámosle un poquito de paciencia al Señor por nuestros pecados, que nos perdone por todo ese pecado que hayamos cometido, que haya entristecido su corazón hoy, y que su infinita misericordia, ese Padre maravilloso que tenemos amado, ese Padre que nos quiere tanto, que nos perdone, que nos permita seguir el camino de Él, que nos limpie, que nos quite ese pecado de encima. Que sea el Señor, por medio de su Espíritu esta noche, porque Él es el invitado especial aquí entre nosotros, que tome el control de este momento, que nos cuide y nos protege, pero que a la vez sea Él el que lleve esa palabra maravillosa que nos ha traído hoy. En estos días donde hay tanto revuelo, la gente en la calle haciendo cosas que no se deben, paganas, inmundas, inclusive dejándose llevar por lo vano, por lo material, buscando esas cosas de esos regalos precisamente que compran y que lo que le duran son 2 o 3 días porque no le llenan, al otro día están vacíos, Señor. Guíalos, tráelos a tu camino, Señor, porque nosotros ya conocemos cuál es nuestro regalo hermoso, ese regalo costoso, pero que a la vez ha sido hermoso para nosotros. Padre nuestro, cuídanos a todos, desde nuestros pastores Elsa Salas Mejía y el doctor Luis Orlando Pinto, cuídalos mucho, a nuestras columnas, aunque ya una se ha ido contigo y está ya, porque sabemos que está a tu lado ya, está en el cielo esperando tu venida, hermana Tulia, hermosa, nuestra insigne columna de la iglesia, y nuestras otras columnas también sigue protegiendo y en tu justa voluntad cuidando, Señor. Y a cada uno de los líderes, Padre, salud,
su labor, su familia, cuida y protege a cada uno de ellos. Este sitio de congregación, Señor, sé tú protegiéndolo, cuidándolo de todo intento de algún mal, de algún daño que le quieran hacer a las estructuras, a su ambiente, porque este es el lugar más hermoso que existe para nosotros cada vez que nos reunimos y queremos encontrarnos contigo y con los hermanos. Así que te doy gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad de estar aquí al frente de los hermanos y al frente de los que están aquí a través de las vías del internet, del YouTube, que puedan escuchar y ver estos audios, esta enseñanza, Señor, compartir con ellos de lo que tú traes para nosotros. A ti la gloria y la honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, como les comentaba, haciendo precisamente un análisis de estos días, que son los días revoltosos, que la gente se vuelve loca por hacer regalos y gasta un dineral en regalos que son vacíos porque llenan ese momento. Son regalos de pila, como me acuerdo yo cuando niño decía, no le compres regalo de batería porque eso dura 3 días y después se acaba el encanto. Y así le pasa a toda la gente ahorita, que si el día sin IVA, el día sin esto, sin aquello, y se gastan el dinero que tienen y el que no tienen por regalar algo que cuando se apaga esa lucecita se le rompe el encanto. Pero nosotros, los seguidores de Jesús, los que creemos en Dios y que sabemos que tenemos ese regalo maravilloso y esa promesa de vida eterna, pero ese regalo que nos dejó el Padre, que es Jesús, nos dejó a Jesús, que es un regalo para toda la vida, y la promesa de vida eterna. Y como les dije al principio, el título de esta enseñanza es el regalo más costoso, el regalo más hermoso. Amén. Voy a iniciar para ver que nos dé tiempo de poder leer todo lo que el Señor nos ha dado aquí, porque como les comentaba, pues ya yo tenía una lista y el Señor me llevó, el Espíritu Santo fue llevando hasta esto, porque el pastor nos ha hablado mucho de esa herencia que tenemos compartida con Jesús nuestro Salvador. Ese es un regalo y toda una cantidad de cosas que nos ha ido regalando hasta este tiempo, esta vida que hemos llevado. Así que una de las ideas que me venía mientras escribía era: preparen su bolsa porque vamos a ir destapando esa gran caja de regalos que nos mandó el Señor, y ahí vamos a ir viendo entonces qué es lo que nos tiene Él deparado en esta noche. Voy a comenzar leyendo una palabra en Romanos 3:24, y dice así la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto lo vemos en Romanos 3:24. Todos los hombres están condenados ante Dios. Sin embargo, en el texto que tenemos ante nosotros, vamos a descubrir que un cambio radical ha tenido lugar en la situación de los cristianos ante Dios, que ya no se cuenta como un pecador, sino que ha sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos esa fe en Jesús, ya hemos sido justificados, y de eso se trata el primer regalo que viene en esa caja maravillosa que nos ha dejado el Señor, que es la justificación delante de Él por medio de su Hijo amado Jesús. De las Escrituras aprendemos que Dios es un Dios justo. El Salmo 7:9 dice así la palabra: acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Él nos conoce desde adentro, Él sabe quiénes somos y cómo actuamos, a Él no lo podemos engañar, Él sabe quiénes somos realmente. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Él es un Dios de verdad que no va a pervertir lo que es correcto. Él no puede cambiar lo que Él ha impuesto como una ley, como un mandato, como una ordenanza. Él no es hombre, como ya lo sabemos, para arrepentirse. Y leemos de Deuteronomio 32:4 y dice así la palabra: la roca, su obra perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Y también lo vemos en Job 8:3. ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? ¿Verdad que no? El Señor es recto.
es claro, es diáfano en lo que nos ha enseñado, en lo que nos ha dejado, y por eso su Hijo ha sido el ejemplo vivo de eso. Siendo justo, Él no puede ser moralmente neutral o apático. Él ama la justicia y odia el mal. Y en Salmos 11:7 dice la palabra: pues el Señor es justo y Él ama la justicia. Muchas veces hemos escuchado, no, que Él ama al pecador y al pecado. No. O hay justicia o no hay justicia. Él no tiene términos medios. O es frío o es caliente. Hemos escuchado muchas veces. Así que muchas veces se equivocan la gente que pone, y eso lo vemos muchas veces en las iglesias, de alguna manera las light. No, que sí puedes, que no puedes, que sí. Él te va a perdonar, y la gente va, peca y regresa y peca y regresa y cree que porque vino aquí, hizo una oración, ya está salvo, pero cuando sale otra vez vuelve, y al Señor no le gusta eso. Sus ojos son demasiado puros para ver el mal, y Él no puede mirar a la maldad con favor. Y en Habacuc 1:13 nos dice la palabra: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Él ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con la justicia que está escrita en su palabra. Él no se sale de estos términos que nos ha enseñado aquí, que nos dejó aquí en la palabra. Si estamos ceñidos aquí, no tenemos temor, no debemos tener miedo de eso. Leamos también Salmos 7, 11, 12, y dice así: Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío, y si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada. Tensada y preparada está su arco. Hay mucha gente que no entiende en la calle cuando dice, pero bueno, si Dios es bueno, ¿por qué la ira? Porque a Él no le gusta el pecado, bajo ningún concepto. No le gusta la mentira, bajo ningún concepto, como estamos acostumbrados a escuchar. Es que es una mentirita blanca, una pequeña mentira. Es mentira al fin y al cabo, como hemos estado aprendiendo. Y eso no le gusta al Señor. Para estar con Él, Él habla de santidad. Hay que estar limpio, hay que estar claro. Y no conmigo, que seas claro conmigo, no es con Él, porque muchas veces la gente delante de nosotros, muchos hermanos a veces les sucede que en el teatro están bien, pero luego cuando están en otro momento son unos pequeños demonios. El testimonio de la Escritura acerca de la justicia de Dios y la maldad del hombre nos lleva a un gran problema teológico, un estudio teológico y moral. ¿Cómo puede el hombre pecador estar ante la justicia de Dios? ¿Cómo puede un Dios justo tomar comunión con los hombres perversos? Y el salmista describe el problema de esta manera, es decir, sencillito, clarito. Salmos 24, 3, 5, y dice así la palabra: ¿quién subirá al monte, Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma en la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Más claro imposible. O estás con el Señor portándote bien, pero si estás dentro de estas descripciones que da el Padre, no vas a recibir la salvación. Porque siempre se discute de que tienes la salvación, que si no la pierdes, que si la salvación, la gracia que nos dio el Señor es para todos, pero la salvación la pierdes por corrupto, por enfermo, por borracho, por cualquier cosa que va en contra de los caminos del Señor. Una posición correcta en la presencia de Dios requiere de una perfección total, no de términos medios, o absoluta y perfecta. Cada pensamiento, palabra y obra, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, se debe encontrar en perfecta conformidad con la naturaleza y la voluntad de Dios. Nada a los lados, un solo camino. El camino del Señor es recto, no hay desviaciones. Tienes la posibilidad en el momento de que te desvíes de arrepentirte, pero no a cada momento te tienes que estar arrepintiendo porque ya te conviertes en un inicuo, que muchas veces nos lo ha dicho ya el pastor, la iniquidad, el pecado que es repetitivo. Hay que mantenernos en el camino recto del Padre.
El defecto más leve o la más mínima desviación de esta norma dan lugar a una descalificación inmediata. Solo tenemos que mirar hacia el pecado y la caída de Adán al saber que hay una gran rigidez y severidad en la justicia de Dios. Solamente tenemos que pensar en ese momento su creación, donde Él había puesto todo su empeño, su amor, como siempre dice, ese amor de hacernos con las manos. Él no fue una creación como lo demás, hágase, hágase, no, Él lo hizo a su imagen y semejanza, y sin embargo pecó, y no tuvo escarmiento para tomar la decisión de sacarlo del jardín, de ponerlo a sufrir, y de cargarlo con todas las culpas de ese pecado, inclusive la muerte de espíritu, que es la que hasta estos momentos está, pero cuando ya Jesús nos libró de ese pecado, con su resurrección. Con todo lo que hizo en la cruz, ya el Señor nos liberó de eso, compró, eliminó todo eso que estaba ahí. Por esta razón, cuando el moralista se pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, nos acordamos a aquel muchacho, el rico joven, Señor, pero si yo tengo todo esto y tengo que cumplido con todos los mandamientos, sí, bueno, regálale todo lo que tienen a los pobres. Y el hombre titubeó y se fue, porque su amor la tenía puesta en la riqueza, en el dinero. Y muchas veces eso complica a la gente de llegar a los caminos de Dios. Debemos poner ante Él la demanda de perfecta obediencia. Si por la gracia de Dios se confunde y se lleva a la desesperación, entonces le señalamos a Cristo lo que le pide el Señor, pero entonces la gente empieza en ese momento a divariar, no, pero es que si hago esto o aquello, no. Vea lo que hizo Jesús, vea lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, que eso no lo hace más nadie. Ese es el amor grande que tiene el Señor por nosotros. El hombre que trata de obtener una posición correcta ante Dios es el más patético y desesperado de todas las criaturas. Ese es el que trata de hacerlo por obras. Yo soy bueno, yo hago esto por esto, yo me tomo la foto cuando le doy la comida al pobre, yo voy a la iglesia y doy limosnas o traigo diezmo, pero solamente así. Desde la caída de Adán, ningún hombre ha cumplido con las demandas justas de Dios. Nuestras manos están sucias y nuestro corazón impuro. Estamos en la carne, estamos en el mundo, aunque no somos ya nosotros porque hemos sido escogidos y llamados, pero estamos en este mundo que nos incita a veces, siempre de alguna manera pecamos con la vista, con el oído y a veces con la boca, con el corazón. Leamos Jeremías 17:9 y dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ya lo hemos escuchado bastante en estas últimas enseñanzas, que aquí está el peligro. El peligro lo tenemos aquí adentro en el corazón cuando no se lo entregamos al Señor, que es lo que Él quiere, que le dejemos ese corazón, que lo limpiemos para darle espacio a Él, para que Él se entrone dentro de nuestro corazón. No tenemos la fuerza o el derecho de estar delante de Él. Estamos totalmente descalificados por pecadores. Si hay algo que se debe hacer para reparar esta brecha, Dios tiene que hacerlo. La justificación es un don dado por su gracia. Ese es el primer regalo de lo que estamos hablando, que vino en la caja de regalos hoy. Y leamos Romanos 3:24 y dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús. Ese es el primer gran regalo que hemos recibido, esa redención, esa justificación que hizo a través de su Hijo, que la recibimos nosotros y merecedores de ese regalo. Por eso es un regalo costoso, por eso es un regalo hermoso. La palabra justificado viene del verbo griego dikaio, D-I-K-A-I-O-O, lo que significa demostrar o declarar a alguien ser justo o como debe ser. En el contexto de la Escritura y la doctrina de la salvación, la palabra justificado es una declaración forense o legal. El término forense, para aclarar un poco, denota aquel que corresponde a los tribunales o asuntos legales, tales como la medicina forense, que aplica a los médicos en las cosas legales. El hombre que cree en Dios es justificado, es decir, la justicia ha sido acreditada a su cuenta. Ya te depositaron en tu cuenta personal
En esa cuenta que está anotado en aquel libro que está abierto de cada uno de nosotros, ahí ya te depositaron esa justificación. Es reconocido, declarado estar bien con Dios y Dios lo trata como tal. Ya eres justificado, como muchas veces nos dijo el pastor. Al estar justificado con Dios por Cristo, Él ve en nosotros la imagen de su Hijo. Y por eso tenemos esa justificación ante Dios. En su carta a la iglesia en Roma, el apóstol Pablo escribió en Romanos 4:3, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y por último en Santiago 2:23, y se cumplió la Escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tan sencillo como eso. Debemos creer en Dios, pero creer de verdad. No, yo creo en Dios, pero hasta ahí. No, creer aquí adentro, desde adentro hacia afuera, demostrarlo con hechos, demostrarlo con integridad, con lo que está a nuestro alrededor. A veces pensamos que solamente es con las personas, es con todas las cosas. Es con los árboles, es con los animales, es con lo que es de uno y lo que no es de uno, con las cosas a veces que no es tuya, pero que si tú ves que están mal y puedes ayudar a moverlo, eso es una manera de reflejar tu integridad con Dios, con todas las cosas que existen aquí. Esa es una forma, y que no esperar que te estés viendo para hacer las cosas bien. Es importante tener en cuenta que el término justificado no quiere decir que en el momento en que un hombre cree en Dios, es hecho justicia, sí. Si ese fuera el caso, el creyente se transforma en un ser perfectamente justo, que ya no peca, ni siquiera es capaz de pecar. Cuando escuchamos en estos días a la pastora haciéndonos un recalque sobre la famosa oración de fe, que ya muchas personas, incluyéndonos también a nosotros, porque de alguna manera la hicimos cuando ingresamos al sitio donde nos congregamos anteriormente, ya con esto ya tú estás listo. Hiciste esta oración de fe, ya puedes seguir bochinchando tranquilamente porque ya tú estás librado de todos los pecados y todos los males. Sí, ya eres santo, ya eres salvo, ya eres perfecto, puedes estar en la presencia. Y qué bien equivocados que estamos. Gracias a Dios el Señor nos trajo donde nos trajo, no sin restarle mérito un poco donde aprendimos, pero de verdad que hemos aprendido mucho en esta casa, Jesucristo el verdadero camino. Y le doy la gracia y la gloria a Dios por esta oportunidad que me dio. Y nos dio, a mi esposa y a mí de estar aquí. Tampoco el término quiere decir que el hombre creyente se infunde con una gracia especial que le permite vivir una vida más justa y por lo tanto obtener una posición correcta ante Dios sobre la base de sus obras. Si ese fuera el caso, entonces la salvación ya no sería por la fe y la gracia ya no es gracia. Lo que todos hemos escuchado, que por obras, salvo las obras que hagamos por Dios, en su justa voluntad, lo que nos lleva el Espíritu Santo a hacer, pero por nuestras obras no seremos salvos nunca. Y nos lo dice en Romanos 11:6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Porque lo que pasa es que en el Antiguo Testamento en la ley era por las obras que se salvaban. El mismo Pablo de alguna manera cuando era Saulo, que él decía, por aquel lado, por mis obras yo estoy salvo, y por todo lo bien que era de aquel lado, porque eran las obras que él pensaba que le daban la salvación, hasta que le quitaron las cáscaras esas de los ojos y las pestañas, y Jesús directamente le dio la unción, pues le dio toda la información necesaria que él necesitaba para convertirse, digamos, en uno de los adalid principal de Jesucristo, llevar su palabra por todos lados. Y decir que fueron escogidos por gracia, está claro que su relación con Dios no dependía de las obras de ellos, porque si así hubiera sido, ya no sería gracia. La Escritura y las confesiones más útiles y ministros de toda la historia de la Iglesia dan testimonio de que la justificación es una posición legal ante el trono de Dios. El hombre que cree en el testimonio de Dios en cuanto a su Hijo es perdonado de todos sus pecados y es declarado justo delante del trono del juicio de Dios. En ese momento que entendemos lo que he ido aprendiendo de la importancia
que cuál es la base de nuestra fe, todo lo que vivió Jesús. No es el nacimiento de la Navidad, por lo cual mucha gente escuchamos y nos han llegado por las redes cualquier cantidad de testimonio de que la Navidad, porque era que iba a venir el que nos iba a salvar. No, fue por su muerte que somos. Y si creemos en Él, en su crucifixión, en su muerte y resurrección, ese es el verdadero asentamiento de nuestra fe. Y ahí es donde debemos estar asidos, tomados fuertemente, porque ese es parte del regalo que nos dejó el Señor. En primera de Juan 5:11 dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. Es impresionante, ¿sí? Este es otro de los regalos que podemos ir metiendo en la bolsa esa que trajeron hoy, de los regalos que nos vamos a llevar a la casa. La vida eterna que nos dio, ese testimonio de Dios que nos ama y dio a su Hijo para darnos vida eterna, y es su Hijo Jesús. El Hijo ha servido al propósito del Padre, que le ha permitido hacer disponible la vida eterna por medio de la fe a los que creen, solo a los que creen. Estas sustancias esenciales dan testimonio de la vida, esa vida que comenzó con el Hijo y ahora se perpetúa, continúa en nosotros. Nosotros somos beneficiarios de esa esencia, de ese amor, de ese trabajo que hizo Jesús en la cruz por medio de su Hijo, Dios por medio de su Hijo en la cruz, y que ahora se continúa con nosotros, porque nosotros debemos mantener de ser testimonios de eso que sucedió ahí, de llevar esa palabra. Así que veamos los beneficios que da la justificación. Así pues, la justificación es una maravillosa y multifacética bendición recibida por la fe en la persona y obra de Jesucristo. En cuanto al cristiano que ha sido justificado, podemos decir lo siguiente. Ese es uno de los primeros grandes regalos o el segundo gran regalo que tenemos de esa caja de regalos. Primero fue la redención y ahora estamos en la justificación. En primer lugar, todos sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados y nunca será tomado en cuenta ante el tribunal de Dios. El apóstol Pablo cita a David diciendo en Romanos 4, 7, 8: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Qué maravilloso, de verdad que uno debe sentirse ligero y tomar en cuenta ese regalo de que nos perdonen esos pecados, y si somos inteligentes no volver a hacerlo, porque son pocas las veces que creo que podemos hacerlo, porque el Señor no le gusta que lo repitamos. Por eso nos da esa bendición, por eso nos da ese regalo, por eso nos hizo ese hermoso regalo que es su Hijo. David declaró proféticamente lo que había de ocurrir con la venida de Cristo, su crucifixión y su resurrección. Dichosos quienes nos encontramos en estos tiempos, en donde la gracia y el favor de Dios vienen por fe y recibimos el perdón de Dios, la sangre que cubre multitud de pecados, y el hecho de que ese pecado no será tomado en cuenta en el juicio venidero. La santidad que nos pide el Señor, que le declaremos nuestro pecado en la intimidad con Él, para que seamos limpiados más y más de esos pecados que tenemos todavía, de esas cositas que creemos que han pasado, pero que todavía están por ahí. Hablemos con Él. Él está esperando, Él nos conoce, Él no nos puede tal vez decir: mira, hiciste esto malo, pero Él quiere que tú se lo digas. Él quiere limpiarte, Él quiere ver tu fe en Él. Para aquellos que piensan que Dios no es muy diferente de sí mismo, esta verdad puede evocar solo una apreciación débil y condescendiente, y lo vemos en Salmo 50, 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Él está hablando aquí ¿a quién? A David, ¿no? Le está hablando de todos los pecados que él hizo, y sin embargo todo el amor que tenía el Señor por David, porque David se arrepintió delante de él, le expuso, porque él era un hombre de Dios, él tenía un propósito que lo cumplió,
con todo el que hizo su pecado, sin embargo el Señor le permitió muchas cosas y las bendiciones que le dio con su hijo Salomón. Para aquellos que piensan mucho de sí mismos y no entienden o creen la doctrina arcaica y terrible de la depravación total, esta verdad es agradable pero no sorprendente. Sin embargo, para el hombre que ha visto la depravación de su corazón y la vergüenza de sus actos ante un Dios santo, en verdad es más que creíble. Mucha gente cree, piensa y el Señor precisamente su gloria se da en los que están más acabados, en los que están más destruidos, que piensan que no van a cambiar. No, mira ese borracho, ¿tú crees que ahora es cristiano? Y se debe mucho cuando la gente critica a las mujeres que en algún momento tuvieron en la calle, al drogadicto, pero esos son los que realmente ven la gloria de Dios cuando son transformados de corazón y luego ellos se convierten en testimonios para otros. Cuando tuvieron esa depravación, esa abominación del cual el Señor los sacó, esa es la demostración grande del amor de Dios que tiene por nosotros. Él no viene a buscar los que están sanos, Él viene a buscar a esos que están enfermos del alma, no solamente en lo físico, sino adentro, porque eso no lo sana nadie, sino Dios. Es sorprendente, asombrosa, impresionante, espectacular, fenomenal, extraordinaria, alucinante, todos los superlativos, casi increíble y en conjunto maravillosa. Demanda tocar campanas, lágrimas de alegría y gritos de gloria. Esto demuestra una vez más la necesidad de enseñar las cosas oscuras, de modo que cuando aparece la luz es absolutamente preciosa. ¿Qué nos quiere decir? De alguna manera es que tenemos que estar saltando, debemos estar agradecidos en cada momento por lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso tiene que ser motivo de alegría constante, alegrarnos cuando nos corresponde hacer esto, de estar aquí, alegrarnos cuando nos delegan un momento de llevar el devocional o orar por alguien, porque es que somos escogidos, es decir, esa oportunidad que el Señor nos da ahora de trabajar con Él, como dijo una vez el pastor, qué maravilloso poder ser ayudantes de Dios o de Jesús, de nuestro hermano, es decir, esa oportunidad es inmensa, porque cada vez nuestro corazón, nuestras bendiciones serán mayores. Cuando nos negamos, perdemos esas bendiciones. Entonces debemos estar más bien alegres. Y esa alegría que para otros es locura, pues dicen, estos cristianos están locos. Mira cómo están las cosas y ellos siguen contentos ahí saltando. Hay una persona que iba a hacer un comentario del domingo pasado, que estábamos Manuel y yo siempre allá en la puerta cuidando. Y yo no le hice el comentario, pero se me pasó. Hay un vecino aquí, allá en el edificio del otro lado, que él estuvo viendo todo el servicio desde allá. Él veía cómo cantábamos, aplaudíamos y él se quedaba viendo y él siempre se queda viendo. Yo me imagino que por su mente él dirá, bueno, ¿qué disfrutan tanto esta gente? ¿Cómo se gozan ahí todos los domingos escuchando, cantando y la palabra? Y así mucha gente que nos ve siempre sonriente y cuando se reúne con uno dice, oye, pero es que yo siento esa paz, yo te veo a ti tan tranquilo, te veo tan... A nosotros nos lo dicen, por lo menos a Verónica que a mí, inclusive ayer un muchacho se nos acercó en una silla, en un banco donde estamos, es que yo sentí ganas de sentarme con ustedes, los vi así y me llamaron la atención. Entonces yo creo que eso es lo que irradia el Señor y de eso es que tenemos que llenarnos de gozo, de que el Señor allí está iluminando para que otros vean en nosotros lo que ellos quieren y se acerquen para buscar de Dios. En segundo lugar, la justicia de Cristo imputada al cristiano significa que el cristiano es declarado justo delante de Dios. La palabra imputar se traduce de un importantísimo término teológico de la palabra griego logizoma, que significa contar o dar crédito. En relación con el creyente significa que la justicia de Cristo es contada o acreditada en su cuenta. Por lo tanto, el creyente es justo delante de Dios, no por su propia virtud o mérito, sino por la vida perfecta y la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos los escribió en 1 Corintios 1:30 y dice así la palabra, mas por obras suyas estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación
y redención. Todo lo que nos regaló el Señor en ese momento maravilloso. Suena ilógico hablar maravilloso de ese momento de la crucifixión, pero ahí pasaron tantas cosas, tantas señales que tenemos en ese momento del Señor estar en la cruz, que luego habrá momento para otro estudio, y de eso se trata más o menos la hermenéutica, de todas esas señales que están ahí intrínsecas en ese momento de la crucifixión. Cada señal, la espina, la sangre, todo eso tiene una simbología que es interesante estudiarla. Durante su vida terrenal y ministerio, el Señor Jesucristo caminó en obediencia perfecta a Dios. El apóstol Pablo declara que Cristo no conoció pecado. Fue tentado, fue humillado, fue perseguido, fue hecho de todo, y sin embargo un hombre santo, porque Él vino a demostrar que Él podía hacerlo. Él era un enviado de Dios, se hizo hombre para eso. Y en 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cargó con ese camión de pecados que habíamos hecho nosotros, porque era un camión, una gandola de pecados que teníamos, y sin embargo todo lo llevó, porque inclusive hasta la muerte, hasta fue a los infiernos y le quitó ¿cómo se llama? El recibo que tenía el diablo de nosotros en aquel momento que Adán, el acta, que cuando Adán hizo el pecado allá en el Edén con Eva. Hasta eso hizo Jesús por nosotros. El escritor de Hebreos nos dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque Él vivió igual que nosotros, pasó hambre, tuvo sed, tuvo sueño, fue tentado. El demonio muchas veces, el enemigo quiso hacer de Él presa, pero fue porque era un hombre íntegro. Él vino, Él sabía cuál era la labor que el Padre le había enviado, Él hizo la voluntad del Padre, y sin embargo no tenía pecado. En Hebreos 4:15 dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Yo creo que nosotros no soportamos ni la mitad de las tentaciones de las que tuvo Jesús, cuando el diablo le dijo: toma, te voy a reentregar todos los reinos, pero adórame, dobla rodillas delante de mí. O toma, cómete este pan, pide lo que sea. Es decir, no creo que hayamos aguantado ni siquiera los 40 días que el Señor estuvo en el desierto. Por cierto que vamos a ver si nos involucramos para el próximo año, que es interesante ese ayuno que la pastora quiere que hagamos de 21 días del ayuno de Daniel, que es bien interesante como primicia para iniciar el próximo año con fuerza. Es bueno que nos preparemos para eso. Esta es una de las verdades más impresionantes de la Escritura con respecto a la persona de Jesús. La mejor manera de comprender algo de su magnitud es a modo de comparación. Nunca ha habido un momento en nuestra vida que nosotros hayamos amado a Dios, nuestro Señor, en la manera que Él merece. No hemos estado a la altura de la que estuvo Jesús en amor, en ejercicio de la voluntad del Padre aquí en la tierra. Nosotros no hemos llegado todavía, pero así de esto, amando a Dios, porque siempre hay algo que nos hace torcer el pie, flaquear, perdón. Sin embargo, nunca hubo un momento en la vida de Jesús que Él no amara al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. En Marcos 12:30 dice la palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y en Lucas nos repite 10:27, respondiendo Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra la estaba utilizando yo inclusive cuando estuve en Venezuela el año pasado, antes pasado, ya pasaron unos cuantos años, que era el principio de lo que haría la vida diferente en la tierra, aunque ya está escrito que todas las cosas que van a pasar, pero que sería una manera diferente de vivir. Y lo puse a prueba una vez en un bus, que yo le decía a una señora: pero usted saludó a la que está aquí al lado, ¿por qué se hace así, que le tiene miedo? Es decir, ¿por qué salimos predispuestos a discutir, a pelear, a mírame y no me toques, al que va manejando un carro a llevarse al motorizado por delante, o el motorizado a tirarse en el carro, y si lo tocan, así haya sido él el que haya
incumplido con la norma, entonces el que tiene que pagar es el del carro. Y se presenta una pelea y toda una discusión y toda una agresión. Y no solamente lo vemos en los hombres, por decir en el masculino, sino lo vemos en las mujeres. Es impresionante cómo se pelean por una tontería, no se respetan. Mira, aún teniendo la razón, a veces es mejor quedarse callado. Y eso yo creo que da más madurez para las relaciones humanas. Si aplicásemos esos dos versículos, yo creo que la vida en la tierra sería totalmente diferente. Porque eso de por lo menos salir y dar los buenos días, y un permiso, y cómo está, y cómo le va. Y a veces en un solo edificio de 4 pisos, donde viven 12 personas, se odian, se tiran. Todo es una manera de pelear. Si aquel es que tiene es porque tiene más, y si este tiene menos es porque tiene menos. Pero todo es una pelea, siempre es así, no sé. Y es un propósito, me imagino, porque todo eso nos va llevando a lo que está escrito, ¿no? Lo que está escrito ya. Una vez más, nunca ha habido un momento en nuestra vida que hemos hecho lo que hemos hecho para la gloria de Dios sin una motivación desviada. Sin embargo, hubo un momento en la vida de Jesús que no glorificara a Dios perfectamente y completamente con cada fibra de su ser. Dice, ¿cuándo? Hay un momento que decimos que flaqueó. Por esa razón, el testimonio del Padre sobre él nunca vaciló. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, como dijo en una oportunidad la hermana en una clase aquí. En Mateo 3:17, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien me he complacido. Y en el 7:15 del mismo Mateo, mientras estaban hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacido, a él oí. Me imagino que todos ustedes saben, porque como la pastora dice que son conocedores de la palabra, ese momento en que Jesús le dijo, si es de ti, quítame esta copa. Ahí hubo una flaqueada, hubo una parte del hombre ahí que tuvo temor, pero después reconoció que si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Lo sorprendente de la justificación es que esta vida perfecta desde que Jesús vivió es imputada al creyente, colocada en su cuenta. Fíjense todo lo que nos está regalando, este regalo que nos está haciendo el Señor. Si todo lo que Jesús hizo por nosotros, aún siendo nosotros, nos lo dan como que es nuestro, es decir, nos los adosan a nosotros, nos dan ese cheque y lo ponen ahí a nuestra cuenta, aún sin ser merecedores de eso, nos los ponen ahí también por todo lo que hizo el Señor por nosotros. Por otra parte, esto es de acuerdo a la voluntad del Padre y el Hijo. Cristo da su justicia gratuitamente, abundantemente y con gozo y sin medida. El patriarca José, que era un tipo de Cristo, posee una espléndida túnica de colores que no iba a compartir con sus hermanos. Sin embargo, Cristo, el único mayor que José, se deleita en vestir a sus hermanos en su manto multifacético de justicia indescriptible. El Señor nos cubrió con su manto sagrado, con su sangre nos limpió y nos sanó. Allá había un problema con esa túnica que le regalaron a José, que el papá y todos querían esa túnica porque era muy hermosa, de colores, y sin embargo esa era una simbología de esta túnica que nos está cubriendo de Cristo Jesús. Es un abrigo de la belleza que trae la gloria al más pobre, desgraciado, y una corta malla para oponerse a todos los dardos de fuego del enemigo. En Efesios 6:16 dice, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del enemigo, del maligno. Con eso hemos escuchado ya la clase y la pastora nos los repasó, de que nos protejamos con el escudo de la fe y con toda la cubierta que nos ha enseñado el apóstol Pablo. Después de haber sido revestido de Cristo, Dios ahora mira a todos y a cada creyente y declara sin vacilar, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí vamos involucrados nosotros. Todos estamos involucrados en esa complacencia que tiene Dios Padre con su Hijo amado, el cual nos justifica y nos dio la redención delante del Señor. En tercer lugar, después de haber sido declarado justo delante del trono de Dios,
El creyente ahora es tratado como justo. Las escrituras declaran que Cristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21, creo que ya lo leímos, de todas maneras lo podemos repasar. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, Dios hizo que el pecado de nosotros cayera sobre él. Todo lo que estaba malo en la tierra de parte del hombre, lo cargó Jesús en ese momento. Porque el Señor estaba airado con el hombre y la única manera de justificarnos era con un sacrificio. Y el Cordero limpio de pecado, iba a cargar con todo eso. Y en Isaías 53:6 dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, todo nuestro pecado. Qué dolor, ¿no? Es decir, es cuestión de imaginarnos que ¿quién más puede hacer eso por nosotros? ¿Quién cree de ustedes que en su familia pueda cargar por sus pecados? Nadie. No, tú te metiste en ese lío, ve cómo te resuelve. Sin embargo, Dios hizo que su Hijo cargara para redimirnos delante de Él. Y Dios lo trató con severidad, porque es que no fue sencillo lo que pasó a Jesús, como si fuera culpable de los pecados que Él llevó. Lo trataron bien mal. Yo creo que nosotros de verdad no podíamos haber aguantado todo eso que aguantó Jesús por nosotros. Es cuestión de cerrar los ojos e imaginarse con estas películas que hemos visto, cada uno de esos momentos que vivió, desde el momento que lo atraparon o que lo encerraron, y de todas las burlas que hacían con él, para él, con su ropa, la gente en la calle, la misma gente que después él salva y que le dice al Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. Así de grande era el amor que él tenía por nosotros, todo ese sacrificio que hizo. De verdad que cuando estaba escribiendo yo decía, es cuestión de cerrar y de verdad ponerse a pensar en cada momento de ese sacrificio grande que hizo ese hombre. Porque es que es inmenso decir lo que vivió. Nadie hace eso por nadie. ¿Acaso una madre cuida, protege? Pero este amor fue por encima de todo. Él fue abandonado por Dios, herido por Dios y afligido, molido por nuestros pecados y castigado por nuestro bienestar. Es impresionante, sí, para nosotros estar cómodos en la gracia del Señor, todo lo que Él pasó. En Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y en Mateo 27:46, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por último en Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Todo lo que vivió Jesús por nosotros, y todavía a nosotros nos cuesta hacer algo por Él. Lo pensamos, nos escondemos como que no nos está viendo nadie, nos está viendo el Padre. Y Él se duele cada vez que dejamos de hacer lo que Él quiere que hagamos. Para que lo ayudemos un poco, llevarle la palabra de aliento a cualquier otra alma que Él quiere salvar, y sin embargo no lo hacemos. A una que salvemos, creo que Él se va a contentar mucho y justificará de alguna manera el precio, el costo que pagó su Hijo por nosotros. Él llevó la maldición divina y sufrió la ira de Dios que evocamos en nuestro pecado. Y sin embargo, por medio de su sufrimiento, la deuda que no podíamos pagar se paga en su totalidad. Por eso es que decimos que es costoso este regalo. Es bien costoso. En Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Qué triste, ¿no? Un hombre maravilloso, pero era el propósito de Él aquí en la tierra, ese sacrificio del Cordero por nosotros, para poder nosotros tener la oportunidad de ser salvos, y que el Señor Padre nuestro consume totalmente lo que Él tenía planificado
con su creación, que seamos mejores, porque es lo que Él anhelaba, que su creación fuese lo mejor. En estos días estamos hablando mi esposa y yo, porque hasta los animales van a ser, de alguna manera, tener su juicio. Y si han tenido la oportunidad, y si no, busquen la noticia, lo que está pasando en la India es una locura. Un perro mató a un cachorro de un mono, y los monos en venganza se están secuestrando todos los cachorros de los perros. En un día mataron 200. Se subían a los edificios y a los árboles y desde arriba lo tiraban. Estaban teniendo miedo porque inclusive se estaban metiendo con los niños. Entonces imagínate la locura donde hemos llegado, ¿no? Es decir, que uno le parece impresionante, pero yo pensé que era un de estos memes, un fake news, como dice, una noticia falsa, y busqué, me fui a las noticias allá de Europa, por allá, y es cierto, es decir, los monos secuestran a los perros, los cachorros de los perros se montan en el oficio y los tiran desde arriba, en venganza porque le mataron un cachorro de ellos. Esos van a ser enjuiciados. De alguna manera tienen que presentarse al Señor y llevar su juicio también. Por lo tanto, el creyente está justificado y recibe el infinito e inconmensurable beneficio de esa justicia. Dios nos trata como hijos. Esta es una verdad sorprendente que transformará la forma en que el creyente se ve a sí mismo. Nosotros somos los beneficiarios del gran intercambio, el justo por los injustos. Ese es el regalo maravilloso, el regalo hermoso. En primera de Pedro 3:18 dice así la palabra: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Porque la muerte que vino del principio era la muerte espiritual, y ahora nosotros en Cristo Jesús hemos sido vivificados en espíritu. En cuarto y último lugar, el cristiano tiene paz con Dios por la fe en la obra expiatoria de Cristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de la antigua hostilidad que existía, esto es una bendición inimaginable. A través del don de la justificación, el cristiano ya no es un hijo de ira, sino un hijo de Dios. En Efesios 2:3 nos dice: entre los cuales también todos nosotros, que un tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Fuimos rescatados de ese mundo perverso, porque todos, no podemos negarlo, de alguna manera estábamos en ese mundo. Y desde los más pequeños a veces se ve, por la influencia de padres, están en este mundo perverso y carnal. Y en Gálatas 4:15, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por uno todos fuimos pecadores, pero después por uno también fuimos salvos. Por uno que fue Adán, que por su pecado nos llevó a todos y nos arrastró, pero por el otro, por Jesús, fuimos rescatados de ese mal que teníamos, el pecado mortal que teníamos, el pecado en espíritu. Pero también lo vemos en Romanos 5:9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Si nos damos cuenta, cada vez que leemos un versículo en el Antiguo o Nuevo Testamento, todo es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. El regalo es Jesús para nosotros. Tenemos que tener eso bien claro. Es esta verdad gloriosa que llevó al apóstol Pablo a describir a los cristianos de la siguiente manera. En primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Nos sacó de la idolatría que teníamos, porque en la medida que hemos ido creciendo, nos hemos ido liberando con lo que hemos aprendido de esos ídolos, que aún quedan algunos, que no nos hemos desprendido de todo, pero gracias al conocimiento que nos está dando la palabra, gracias al conocimiento que nos está dando la enseñanza de Dios, salimos del mundo y nos hemos ido desechando de todas cosas que nos tenían sujetas y que no veíamos al Padre como tenemos que verlo, como el único Salvador. Ya no más imágenes, ya no más velitas, ya no más cánticos, ya no más buscar por ahí curanderos falsos y toda esa serie de cuestiones. Ya cuando tenemos un malestar, a Él le pedimos primero. Él es el que nos va a curar, o Él es el que nos va a llevar al sitio donde nos van a dar la medicina que nos hace falta. De verdad que yo lo digo como testimonio desde el momento que estuve con mi malestar, cuando me mudé ahí, que estuve tomando pastillas. No tomo más pastillas, Señor. Me puse así como la pastilla, no a pelear, sino usted es mi médico. Tuve más de 15 días montado ahí y que no podía bajar a la parte de abajo porque no podía caminar. Y sin embargo le dije al Señor, el Señor me traía hasta aquí, pero hasta aquí, después me regresaba otra vez, después no podía estar bajando las escaleras. Y me quitó todo el malestar. De verdad que dejé de tomar pastillas. Algunas veces que por otro problema que tengo en un pie, pero es algo muy antiguo. Pero de verdad que el Señor me lo demostró que sí, sana. Amén. Viene el otro regalo importante, uno de los más importantes que viene en esta caja de regalos que nos tiene el Señor, y es la gracia. Posiblemente lo más sorprendente acerca de la justificación es que por la gracia de Dios o favor inmerecido, con esta verdad toda la Escritura es unánime. Leamos Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús. La palabra gratuitamente proviene del adverbio griego dorean, que literalmente significa libremente, sin merecerlo o sin una causa. Es la misma palabra usada por el Señor Jesús al declarar a sus discípulos que la hostilidad del mundo hacia Él fue totalmente inmerecida. Él no sabe por qué. En estos días que vimos la película de Jeremías y veíamos cómo la gente se ponía en contra de él cada vez que llevaba las profecías, y así mismo era con Jesús, que lo perseguía y tenía que esconderse, irse escondidito. Era porque no les interesaba que las cosas funcionasen bien, porque les tumbaba el negocio, y siendo conocedores de la palabra y hacían todo lo que hacían malo. Entonces en Juan 15:25 dice: pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cristo fue sin pecado. Ya en Hebreos 4:15 lo leímos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y le repito entonces 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Yo decía, esta es la forma definitivamente que el Señor nos lleva a aprender de su palabra cuando indagamos e investigamos y procuramos de meternos más, repetir estos versículos que son los que nos llenan. Es la manera de saber más de Él. Y yo decía, es que tengo que repetirlo porque es la única manera de aprenderlos y estar claro en lo que el Señor nos quiere decir. Y Él nos lo repite a cada momento y nos los trae en el Antiguo, nos los trae para que sepamos verdaderamente de los misterios, de la enseñanza que Él nos quiere dejar o lo que nos quiso dejar. Incluso sus enemigos no podían presentar una acusación justa contra Él. La inventaron cualquier cosa, hacían cualquier cosa, tanto que aquel hombre al romano que se lo llevan a decir, pero es que no encuentro nada malo en él, no ha hecho nada, ni siquiera habla o no ha hablado nada. Pero sin embargo los que sabían quién era él tenían que eliminarlo porque les estaba tumbando el negocio que tenían en el templo y en todas las cosas por las cuales inclusive cobraban. En Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Porque sabían quién era definitivamente y no les interesaba. Él nunca dio a nadie motivos para odiarlo. De la misma manera, nunca le dimos a Dios una causa o razón para que nos declare justos delante de Él. Imagínense,
Si Él no tuvo pecado y sin embargo nosotros no le hemos dado a Dios mira, es que yo soy bueno por esto. No, somos pecadores. Y fíjense qué contradicción tan grande, qué ironía tan grande. Aquel no tenía pecado, otros sí, sin embargo, a él lo crucificaron, pero era el propósito. El examen más mínimo de nuestra vida ante la conversión demostrará la imposibilidad absoluta de que no hemos ganado nuestra justificación por nuestro mérito o que nuestra salvación es por nada más que por gracia. No hemos dado mérito para ganarnos esto, no hemos dado un ápice, no hemos dado nada. Ahora que estamos en los caminos pero antes de eso, nada. Y sin embargo, nos dieron la gracia por medio de Jesucristo. Dios nos ha declarado justos ante Él por causa de nosotros. Sino más bien Dios nos declaró justos ante Él por causa de nosotros. Sino más bien a pesar de nosotros. Ni el valor inherente ni mérito personal hizo mover a Dios para salvarnos. Fue la gracia y solo la gracia. Listo. No hay otra respuesta. Es decir, no merecemos lo que tenemos y sin embargo nos las dieron. Esta doctrina de la justificación por gracia mediante la fe distingue al cristianismo de todas las otras religiones del mundo. Y leyendo, encontré una entrevista, es una ilustración, es algo de un periodista que estaba entrevistando a 3 personas, a un judío ortodoxo, a un musulmán y a un cristiano. Y entonces les hacía una pregunta. Entonces vamos a imaginarnos esa entrevista. Él decía, imaginen una entrevista entre un periodista secular y los representantes de las 3 principales religiones del mundo, el judaísmo, el islam y el cristianismo. En primer lugar, el periodista se acerca al judío ortodoxo y le pregunta, si usted muriera en este mismo momento, ¿a dónde iría y cuál es la razón de su esperanza? El judío responde, voy a ir al cielo, amo y obedezco la Torá o la ley de Dios. He andado en el camino de los justos, mis obras hablan por mí. A continuación, el periodista se vuelve al musulmán con la misma pregunta. Si usted muriera en este mismo momento, ¿a dónde iría y cuál es la razón de su esperanza? Y el musulmán respondería en esa entrevista imaginaria, voy a ir al cielo, amo el Corán, he seguido las enseñanzas del profeta más grande de Dios, he hecho peregrinaciones sagradas siguiendo fiel en la oración y dando limosna a los pobres. Soy un hombre justo. Sí, yo soy un hombre bueno. Por último, el periodista se dirige al cristiano con la misma pregunta. Si usted muriera en este mismo momento, ¿a dónde iría y cuál es la razón de su esperanza? El cristiano respondería, voy a ir al cielo. Pero luego, con un gesto de alegría y arrepentimiento, declara, en pecado me concibió mi madre y en pecado había sido yo engendrado. He roto todas las leyes de Dios y merezco la mayor condena. Ante esto, el periodista le detiene y exclama, no entiendo la razón de la esperanza que hay usted. ¿Cómo así si usted estuvo en pecado y cómo usted espera ir al cielo? El judío ortodoxo y el musulmán devoto los entiendo, ellos van al cielo y van a estar en presencia de Dios en virtud de sus propios méritos y obras. Pero usted dice ser destituido de estas cosas necesarias. ¿Cómo puede estar bien con Dios? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su esperanza? Para este hombre secular del mundo era algo que no tenía razón de ser. Y el cristiano se sonríe y responde, mi esperanza para entrar en la presencia de Dios se basa en la virtud y el mérito de otro, en Jesucristo mi Señor. ¿Ve? Ellos confiaban en sus obras, en que eran buenos, en que daban limosna, en que caminaban y peregrinaban una semana yendo al sitio sagrado de ellos y tal. Sin embargo, él estaba confiado en la obra redentora del Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermoso. Este ha sido el testimonio de todo cristiano que ha caminado sobre la tierra desde el primer día de los apóstoles hasta ahora, y seguirá siendo el testimonio singular del cristiano hasta el fin del mundo. Nosotros
somos ese testimonio que dio ese hombre en esa entrevista. Ese debe ser nuestro testimonio delante del mundo. Somos justificados, creemos en lo que hizo Él por nosotros. El apóstol escribió en Filipenses 3:8-9, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él perdió todo lo que tenía como un hombre bien acaudalado, bien de buena posición en el mundo por ser un cobrador de impuestos y todo lo que se ganaba cada vez que perseguía y mataba, o cada vez que lo que le pagaban y lo que conseguía para que no matara, y sin embargo no le importó dejar todo eso por seguir al Señor, porque sabía que la ganancia era mayor, que es la que buscamos todos, esa vida eterna de la cual, y ese encuentro con Dios allá en los lugares celestiales. Buscando y estudiando, como hacemos todos cuando estamos investigando sobre estos temas, hay un señor llamado Augusto Toplady. Es un clérigo, escritor de himnos, muy conocido en la época. Él es del año 1740 y murió en 1778, es de Inglaterra. Él hace eco a los mismos fuertes sentimientos del apóstol Pablo en un himno famoso, que el Señor era el que escribía en ese entonces muchos himnos que hasta ahora se remontan, y se llama en inglés Rock the Age, o mejor dicho, la roca de la eternidad. Y esta parte de la letra dice así: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, eres puro manantial en el cual lavado fui. Aunque yo aparezca fiel y aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, puedo mi perdón hallar. Mientras deba aquí vivir mi postrer suspiro al dar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén, hermosísimo. Los que se jactan de una posición correcta ante Dios sobre la base de la virtud o mérito personal no entienden quién es Dios o quiénes son ellos. La visión más pequeña de la justicia de Dios o la depravación moral del hombre es suficiente para aplastar cualquier esperanza de una salvación ganada. La locura del mundo con respecto a nuestra creencia, a nuestra fe, a que pase lo que pase, así estemos pasando por el peor momento, sea por muerte, sea por bancarrota, y sin embargo siempre tenemos la fe puesta en Dios. Eso para el hombre del mundo no lo acepta. Ellos no creen en eso. La entrada a su presencia exige la perfección moral absoluta. Su santidad es tal que no puede ver el mal o contemplar la iniquidad. Ya creo que lo vimos en Habacuc 1:13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? El pecado singular de Adán resultó en su exilio y cubrió el mundo en la condena y muerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros que hemos pecado más allá de nuestra capacidad de calcular, presentarnos ante Él con la esperanza de una buena posición? Hay que tener muy pendiente de eso. El pecado no nos va a dejar entrar a la santidad como quiere el Señor que seamos. Cada uno de nosotros ha pecado lo suficiente para echar 1 millón. Imagínense, a mí me dio risa esto, lo que hablaba de un camión de pecado. Cada uno de nosotros ha pecado lo suficiente para echar 1 millar de mundos a la destrucción. Si hemos de ser salvos es por Él. La cantidad de pecados que hemos cargado todos en el planeta, todos los seres humanos, todas las generaciones, es para acabar no este planeta, sino muchos planetas. Y sin embargo tenemos la oportunidad de ser salvos en Cristo. Si hay una razón para ser hallada por nuestra salvación, tiene que venir de Él.
y si hay algo que hacer, debe llevarse a cabo por la obra de gracia de un Dios Salvador. Viene este penúltimo regalo. Se llama la redención, que también está en la cajita de los regalos. Hay algunas palabras que deberían ser habladas en voz baja, con reverencia y con labio tembloroso. La palabra redención es una de estas palabras. Se traduce de la palabra griega apolutrosis, que hace referencia a un comunicado de que ha sido posible gracias el pago de un precio o rescate, gracias posible al pago de un precio o rescate. Esta palabra se utiliza a menudo en la literatura antigua en lo que respecta a la liberación de los esclavos o cautivos de guerra. Me acuerdo que vi una película hace tiempo con mi esposa en VHS, que era bien larga, sí, Freedom, Libertad, en una oportunidad que agarraron 2 barcos cargados de esclavos negros de Sierra Leona, África, y resulta que había un tratado donde ellos no podían ser tomados como esclavos, y hubo esa redención de la pena porque lo iban a ejecutar y una cantidad de cosas. Bien, excelente esa película, dura, cruda, pero era la realidad de aquel entonces, porque había quedado los escritos de ese barco. La gente cuando venían los barcos de los gobiernos, tiraban a los esclavos por las bordas, amarrados en cadena, y si estaban preñadas las mujeres y no aguantaban, entonces también las botaban por las bordas de los botes, de los barcos. En el Nuevo Testamento, la redención se refiere a la liberación de los hombres de la condena y de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo. La gente suele preguntar, ¿a quién fue pagado el rescate? ¿Y de qué hemos sido redimidos? Dentro de la ignorancia, hasta el momento que uno empieza a conocer del Señor y conocer de la palabra de Dios, es cuando entendemos a quién le pagaron el rescate y de qué hemos sido redimidos. Aunque muchas opiniones ingeniosas e igualmente erróneas se han presentado, el Nuevo Testamento es claro: nuestro pecado ofende la justicia de Dios e inflama pronto su ira. Él nos dejó esto: hagan esto para que les vaya bien, pero si no hacen esto, les va a pasar esto. Y tenemos muchas pruebas aquí de todo lo que le pasó desde la creación hasta ahorita. Y lo sabemos, porque cuando hacemos las cosas fuera de Dios nos pasa algo malo. Y no es Dios que lo hace, son nuestras decisiones. Se nos ha dicho, cállate, al juicio y la condena sin el menor recurso de ganar nuestra libertad. Y en Romanos 11:32 dice así la palabra: porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. A todos desde el pecado de Adán para acá nos encerró y hasta que nos liberó por la misericordia de Él. La justicia de Dios exigía la satisfacción por la muerte del culpable. Y lo vemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma del que peque, esa morirá. Más claro, nuevamente el Señor no nos lo puede referir. Si pecas y no te arrepientes, morirás en el Señor, porque es que no vas a tener salvación. Pero Dios intervino e hizo el pago por nosotros al enviar a su Hijo unigénito para morir nuestra muerte y pagar nuestra deuda. El regalo más costoso, el regalo más hermoso. En Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos salva de la muerte por culpa del pecado. Esto habría sido una obra noble, aunque hubiéramos sido fieles súbditos del reino de Dios, que había caído en cautiverio por causas ajenas a la nuestra, pero este no fue el caso. Él nos redimió a pesar de que no fuimos víctimas, sino delincuentes. Nosotros no fuimos víctimas, nosotros éramos los delincuentes, y sin embargo nos perdonó a nosotros, como muchas veces pasa aquí en los tribunales, en las cuestiones aquí. Hemos llevado la culpa, nos precipitamos de cabeza en rebelión contra Dios nuestro. Nuestra condena y encarcelamiento en conformidad de su justicia e ira era nuestro propio hacer. Nuestro pecado formó los grilletes
y provocó el hacha del verdugo. Ya eso estaba listo contra nosotros, contra los pecadores. Ya eso estaba listo en el momento que llegara el tiempo de los finales o al final de los tiempos. Todos los pecadores van a caer ahí al hacha del verdugo, en el fuego eterno, los que no se arrepientan, los que no busquen del Señor. Esta triste realidad de nuestra culpa es lo que hace ser verdad de nuestra redención mucho más espectacular. Si hubiera muerto por funcionarios nobles, habría sido un comprensible acto de gracia, pero él murió por mucho menos, como escribe Pablo. Romanos 5, 7, 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Les repito, el Señor pagó por nosotros una deuda que éramos nosotros los responsables y Él no tenía nada que llevar ahí. Sin embargo, hizo ese gran pago. Ahí donde está el costo del pago, que dice, pagó nuestra deuda. Bueno, ahí está el costo que pagó el Señor por nosotros, por nuestro pecado. La justificación del creyente es un don que viene a través de la redención, hecha posible a través de la persona y obra de Jesucristo. Aunque dada gratuitamente al creyente, no podemos comprender el costo exigido y el precio pagado por Jesús. Todo lo que pagó Él por nosotros, el alto costo que pagó, el regalo más costoso. De hecho, los santos del cielo pueden encontrar que su trabajo principal es buscar el valor de este sacrificio. No hay conocimiento más espléndido y digno de persecución que el conocimiento de la obra de la redención de Cristo en favor de su pueblo. Es como que Anita, que es manejadora, o ¿cómo se llama? Belsi, están buscando, haciendo una relación de pago, a ver cuánto fue el costo real, lo que costó ese sacrificio que hizo Jesús, si valió la pena hacer la inversión por nosotros. De eso se está tratando aquí esta explicación así. Están buscando, ¿valió la pena ese sacrificio? Nosotros justificamos ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Nosotros estamos haciendo la obra para satisfacer de alguna manera lo que el Señor esperaba de nosotros por el sacrificio que hizo su Hijo. En Hebreos 2.3 dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que a veces no entendemos eso. La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Muchas veces no entendemos, y hay personas que se van de la iglesia otra vez al mundo y no entienden lo que significa esa salvación, de tener ese carné, esa posibilidad, ese beneficio de esa salvación enorme que hizo el Señor por nosotros. Aquellos de nosotros que creemos que ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros, a medida que el apóstol Pablo razona y dice así, en 2 Corintios 5, 14, 15, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por nosotros, por el pecado que nos trajo Adán. Él murió por todos nosotros, y nosotros hemos de alguna manera tomado vida nuevamente y llevar el mensaje del Evangelio que Él nos dejó para que se justifique de alguna manera este sacrificio, este regalo costoso que nos hizo el Padre. Cualquier consideración real de pago de Cristo por la redención del creyente le debe hacer inclinarse en aprecio y gritar: ¿cómo entonces voy a vivir? Como cristianos, nosotros no hacemos las cosas simplemente porque somos buenos o sabios o vamos a vivir una vida próspera. Nosotros vivimos la voluntad de Dios y hacemos lo que su voluntad nos pide, y lo hacemos para Él, con Él y para Él, solo para la gloria de Él y la honra de Él. Lo hacemos por Cristo, porque Él derramó su propia sangre por nuestras almas. Esta es la gran motivación de la vida cristiana y la razón por la que buscamos conducirnos con reverencia durante nuestra peregrinación terrenal. Este paso que llevamos por la tierra hasta que el momento
que el Señor decida que estemos con Él, no debemos hacer otra cosa que hacer la obra que Él nos dejó encomendada, llevar su palabra y la posibilidad de que otros tengan la oportunidad de salvarse junto con nosotros al encuentro en la iglesia, en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Y en primera de Pedro 1:17-18 dice así la palabra: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, y conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimido de nuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Nuestra vana manera de vivir era como vivíamos en el mundo, pendiente de lo material, pendiente de las herencias que nos iban a dejar los padres, como dice aquí, de oro o plata, que muchas veces las familias terminan matándose más bien por una casa que dejó el papá, la mamá o el abuelo millonario, y resulta que no obtienen nada de eso. Cuando la venden no les dura nada el dinero, porque es que eso no les llega a ninguna parte. A eso se refiere. Y si invocáis como Padre aquel imparcialmente juzga, y sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. No nos dejaron nada hasta que nosotros no tengamos esta herencia verdadera de ser coherederos, como nos dice la enseñanza, como nos ha dicho el pastor últimamente, que somos coherederos con Cristo. Y por último, solo en Cristo, que es el último regalo de la caja que tenemos. Sería difícil que el apóstol Pablo le sería difícil pues a él hacer alguna mención de la justificación o redención sin incluir que todo es solamente en Cristo. En los primeros 13 versículos de Efesios, él usa la frase en Cristo o en sus homólogos 11 ocasiones, con el fin de demostrar que todo lo que el creyente tiene delante de Dios lo tiene en Cristo. En verdad no podría ser exagerada o mencionarse demasiado. A menudo decimos que Jesús es todo lo que necesitamos, pero sería aún más apropiado decir que Él es todo lo que tenemos. Amén. Sin Él no tenemos parte con Dios. Lo demás no nos importa. Todo lo material, todo lo que hagamos, eso no vale la pena si no tenemos a Cristo con nosotros. Ese regalo maravilloso, ese regalo hermoso, ese regalo costoso. Y en 1 Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es el testimonio de la Escritura que todo fue creado en Él, por Él y para Él, y lo mismo puede decirse de nuestra salvación. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo lo que hagamos es para Él. Todo lo que tenemos es de Él. Entonces tenemos que honrarlo a Él. Y cuando hablemos y todo, primeramente Dios, primeramente Él. Amén. Nuestra liberación del cautiverio y de la correcta posición con Dios, no solo en Cristo, por medio de Él y para Él. Cada hombre en este planeta es, ya sea en Adán y condenado, o en Cristo y justificado. Repito, nuestra liberación del cautiverio y la correcta posición con Dios son solo en Cristo, por medio de Él y para Él. Cada hombre en este planeta es, ya sea en Adán y condenado, o en Cristo y justificado. El que se quiera mantener en el pecado, que se quede todavía como está con Adán. Y el que quiera ser justificado, que busque de Cristo Jesús. Un niño puede estar en un hogar cristiano y un hombre puede estar en una iglesia bíblica o católica, pero a menos que estén en Cristo no tienen esperanza y están sin Dios en el mundo. Están vacíos. En Efesios 2:12 dice: recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estábamos afuera, cuando éramos pecadores, cuando no conocíamos de Dios, estábamos fuera de esa herencia, digamos,
que tenemos compartidas con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14, 6. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Para aquellos que se niegan a creer en Jesucristo, es la personificación de la arrogancia y la intolerancia. ¿Cómo se atreve a ponerse ante el mundo y pretender ser el único salvador entre nosotros? Sobre todo en medio de tantos otros candidatos sinceros que compiten por el puesto. Esto lo dice un hombre del mundo. ¿Cómo es posible que solamente vamos a tener una oportunidad solo con Jesucristo? No hay más nadie que nos pueda salvar. ¿Cómo se atreve la iglesia a ponerse en contra del único absoluto que resta la cultura, la creencia de que nadie es malo, sino el que dice estar en lo correcto? ¿Cómo se atreve el cristiano a creer que su camino es el único camino a la exclusión de todos los demás? A un mundo posmoderno, tal afirmación no es más que una manifestación atroz de la idiotez y la intolerancia. ¿Sí? Para el mundo, nosotros somos los locos, nosotros somos los pervertidos, estamos errados, nuestra creencia es una locura total, porque creemos en ese Dios y que Él es el único que nos salva y que Él es el único que nos mantiene y nos cuida. Por esta razón, los cristianos siempre han sido un escándalo para el mundo. Los primeros cristianos del Imperio Romano fueron acusados y perseguidos como ateos porque negaban la existencia de todos los demás dioses y afirmaron lealtad a Cristo solamente. El cristiano moderno sigue la misma tradición escandalosa cuando se encuentra solo en Cristo y declara que Él es la única esperanza para el mundo. Por eso es que Él es el regalo más costoso y es el regalo más hermoso que nos ha dejado el Padre. Amén.